Existen modelos de diodos de dos colores, diferenciando diodos LED de bicolores de dos patillas y diodos LED bicolores de tres patillas. En los diodos de bicolores de dos patillas, dependiendo de la polaridad que exista en sus patillas, encenderá rojo o verde. Aquí tenemos una ilustración gráfica de cómo está elaborado ese LED. En los diodos de tres patillas, el color depende del diodo por el cual esté circulando la corriente eléctrica. Si circula la corriente por las dos si circula corriente por los dos al mismo tiempo, aparece el color naranja, que es una mezcla de ambos dos, que puede ser verde, rojo, y si está circulando por ambos, lo vamos a ver de otro color, que sería de color naranja, que sería la combinación de estos dos. Vamos a ver los fotodiodos. Los fotodiodos es un semiconductor diseñado de manera que la luz que incide sobre él permite una corriente eléctrica en un circuito externo. El fotodiodo es un detector optoelectrónico o fotodetector que permite conmutar y regular la corriente eléctrica en un circuito externo en respuesta a una intensidad luminosa variable. El fotodiodo desarrolla una función opuesta a la del diodo LED, ya que el fotodiodo convierte la energía óptica en energía eléctrica. Vamos a ver cómo trabaja esto. Entonces aquí, por ejemplo, por el ánodo, si le aplico voltaje va a pasar voltaje, si le aplico masa, por supuesto que no va a pasar. Dice, ante una polarización directa, el fotodiodo actúa como si se tratase de un semiconductor normal. Y aquí tenemos el ejemplo en esta gráfica. Ante una polarización inversa, el fotodiodo permite un paso de corriente proporcional a la intensidad lumínica que recibe. Si la intensidad lumínica es pequeña, la corriente de paso será menor. Si por el contrario la intensidad lumínica es grande, la corriente de paso será mucho mayor. Entonces, aquí lo estamos colocando inverso a lo que comúnmente podríamos decir está conectado a un diodo, o lo estamos polarizando inversamente. Tenemos un positivo. Si hay poca luz va a dejar pasar muy poca intensidad, si hay mucha luz va a dejar pasar mucha más intensidad, y si es un foco el consumidor, pues va a prender mucho más. Esto lo puedo aplicar para activar algún circuito que me prenda o que me apague las luces, dependiendo de cómo lo conecte al vehículo. El fotodiodo se utiliza en el automóvil como sensor de luminosidad para la unidad de mando de climatización. El sensor informa del grado de incidencia de los rayos del sol en el vehículo, potenciando la climatización según la incidencia de estos sobre el del vehículo. Esto quiere decir que también puede tener una aplicación en el sistema del aire acondicionado, no nada más en luces. Entonces tenemos muchas aplicaciones dentro del vehículo. Bien, pasamos a lo que son transistores. Puede decirse que en general los transistores son dispositivos electrónicos con tres terminales, cuya función principal es la amplificación, es decir, la de poder controlar una corriente elevada mediante la variación de una corriente mucho más débil. Esto podríamos compararlo con un relevador. Según la sucesión de los cristales que forman los transistores, nos podemos encontrar dos tipos de transistores diferentes, de tipo NPN y PNP. Tanto un tipo como el otro constan de tres terminales llamados base, colector y emisor. Transistor tipo PNP. Tengo que el emisor es positivo, la base negativa y el colector es positivo. Esto quiere decir que por el emisor lo voy a conectar a una fuente de alimentación positiva, que pueden ser 5 volts, pueden ser 7 volts, pueden ser 9 volts, 11 volts o inclusive pueden ser 12 volts dependiendo de cómo esté diseñado este transistor. Su base va a ser por donde voy a excitar. Aquí le voy a tener que aplicar un negativo, un pulso de masa o de tierra para que este positivo pase hacia el otro lado y me active a un sistema o a un controlador. Aquí tenemos el esquema gráfico de cómo se lee un diagrama de un transistor de tipo PNP. Observen que esto es como si fuese un diodo. Aquí si yo aplico voltaje,
por el ánodo va a pasar este voltaje y va a salir por aquí, siempre y cuando lo excite. Ahora, hay transistores que son normalmente cerrados. Esto quiere decir que siempre va a estar conduciendo en un término de desconectado. Aplico aquí un negativo y lo que va a hacer es desconectarlo. Entonces, esta sería una función. El otro puede ser normalmente abierto. Esto quiere decir que sin activarse no está pasando absolutamente nada. Por aquí está conectado a un positivo y aquí no sale nada hasta que lo active por su base. A la hora de activarlo, me va a conducir este positivo y va a salir por aquí y me va a ir a activar al dispositivo que esté conectado. Veamos ahora los transistores de tipo NPN. Es contrario a lo que habíamos comentado. El emisor se va a estar conectado a negativo, por eso es N. Lo voy a excitar con un positivo y lo que va a salir del transistor va a ser un negativo. Y aquí está el esquema. Observen también esto como si fuese un diodo. Aquí tengo ahora el cátodo. Si yo aplico un negativo por el cátodo, por supuesto que sí va a pasar. Si lo excito con un positivo, este negativo va a salir del transistor activando a un sistema o a un, ¿cómo podríamos decir? Un actuador dentro del vehículo. Al igual, pues, puede haber transistores normalmente cerrados. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a estar conduciendo mientras no se active. A la hora de que se le aplica aquí un positivo, desconecta este negativo y por aquí voy a tener absolutamente nada. Y al revés, puede ser normalmente abierto y hasta que no excite deja pasar el negativo a través del cuerpo y va a salir directamente hacia el dispositivo que voy a controlar. Utilización del transistor. El transistor puede trabajar con las siguientes condiciones. Estados. Puede ser de corte o de conducción, saturación y activa. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues lo que estábamos comentando anteriormente, que puede estar activo o desactivo, abierto o cerrado, dependiendo de cómo se esté polarizando. Vamos a ver el principio de funcionamiento. Esto lo entiendo perfectamente bien que va a ser un poco difícil para nosotros, ya que no estamos muy acostumbrados a la electrónica, pero vamos a tratar de ser lo más explícitos que se pueda. Si no, pues les voy a recomendar por ahí que nos localicen para proporcionarles el manualito este y con todo gusto se los regalamos, no hay ningún problema. Bien, principio de funcionamiento. En el símil hidráulico, el flujo del agua por el conducto E y C, que sería emisor y colector, depende del posicionamiento de la trampilla, que a su vez es accionada por el flujo E y B, que sería emisor y base. Luego, el flujo entre el conducto E y C, que sería IC, es proporcional al que existe entre el conducto E y B. Bien, vamos a entenderlo un poquito mejor. A ver, aquí voy a aplicar agua, una presión de agua. Dependiendo de cómo esté elaborado este transistor, si es normalmente cerrado, hasta que no aplique aquí un positivo, voy a abrir la trampa y va a permitir pasar esta agua. Podríamos decir que esta sería la base con lo que voy a excitar, que es la que me va a abrir la llave para que haya un flujo de agua por esta parte. Ahora va a ser proporcional a lo que yo le aplique aquí de voltaje. Es una llave, vuelvo a repetirlo. Si le abro poquito a la aplicación de voltaje, se va a abrir muy poco la llave. Si le aplico más voltaje, por supuesto que la llave se va a abrir y va a dejar pasar más flujo de agua, en el caso de que fuese un conducto de agua. Continuamos, dice, para que circule la corriente por la base, la presión en el emisor tiene que tener más potencial o más presión que la base. ¿Qué quiere decir? Que aquí debe de haber más presión que lo que estoy aplicando aquí. Entonces aquí voy a tener que aplicar un pequeño voltaje para que pase un mayor voltaje, lo que habíamos comentado anteriormente. Con un pequeño voltaje voy a controlar un voltaje mayor. Esto es lo que comúnmente le llaman amplificador de señal. ¿Por qué razón? Porque está dejando pasar un potencial más grande que el que estoy utilizando para activar al transistor.
Espero que se esté entendiendo. Continuamos. Si el potencial presión de la base fuera mayor que el emisor, la trampilla se cerraría impidiendo el paso E y C. ¿Qué quiere decir? A ver, otra vez repetimos. Si el potencial presión de la base fuera mayor que el emisor, la trampilla se cerraría impidiendo el paso. Esto quiere decir que si le aplico más voltaje del que voy a manejar, automáticamente eso se va a cerrar. O en un momento dado se puede quedar abierto si es normalmente abierto. Hay que ver cómo está elaborado el transistor, si es normalmente cerrado o normalmente abierto. Si es normalmente cerrado, si aplico un voltaje mayor que la presión que tengo aquí, nunca lo voy a abrir este. Entonces no voy a poder abrir la llave que estábamos comentando que teníamos aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí voy a manejar 12 volts, aquí con 4 volts va a ser más que suficiente para abrir esta trampa y voy a permitir el flujo de corriente a través del transistor. Esto lo vamos a ver muy comúnmente en los temas de encendido. Podríamos hablar de un transistor de potencia de Nissan. En Nissan va a pasar un voltaje negativo para activar a una bobina de encendido. La señal que le voy a aplicar a esta base va a ser de aproximadamente 4 volts. Entonces aplico 4 volts y dejo pasar una masa. Entonces voy a activar la bobina, para que más o menos se empiece a entender cómo trabaja un transistor. Si yo le aplicara 12 volts a esta parte, tenga la plena seguridad de que no voy a dejar pasar esta masa a través del transistor y no voy a poder activar a ese transistor. Por eso va a ser siempre bien importante el que utilice un osciloscopio para poder medir exactamente la tensión o el voltaje que le estoy aplicando a un transistor y para ver por qué no está funcionando. Entonces ahí sí no lo vamos a poder medir con un multímetro, porque el multímetro nada más me va a estar midiendo un voltaje medio dependiendo de la velocidad con la que esté activando ese dispositivo. Y con un osciloscopio sí voy a ver exactamente el voltaje que estoy aplicando a ese dispositivo y puedo observar si es el correcto o no es el correcto para poder determinar si mi problema está en el transistor o está en la computadora que me está activando ese transistor. Entonces vamos a requerir de equipo un poco más sofisticados para hacer un diagnóstico profesional. Continuamos. El emisor es donde está la flecha por el que circula la corriente, que ya habíamos visto que es EI es igual a IC más IB. Entonces vamos a hacerlo un poquito más entendible. Aquí voy a poner un voltaje, voy a aplicar una masa y por aquí va a dejar pasar este voltaje a través del cuerpo, va a salir a activar un dispositivo. Este tipo de transistores comúnmente los utilizamos en las camionetas Jeep Cherokee 4 litros viejitas, si ustedes recuerdan, ahí se activan los inyectores con polaridad positiva. Entonces es un transistor de tipo PNP. En vehículos, por ejemplo en Ford, en Nissan, en General Motors, se activa por medio de una masa. Entonces lo tengo conectado a masa, lo voy a excitar con positivo, voy a dejar pasar una masa y voy a activar a ese dispositivo o inyector o algún elemento actuador. Continuamos. Cuando el transistor funciona en saturación, su funcionamiento se asemeja mucho a un relevador. Al accionar el pulsador, se crea corriente en base limitada por una resistencia que hace que el transistor conduzca y encienda la lámpara. Y aquí lo tenemos, por ejemplo. Active esto, pasa a través de una resistencia, activa la lámpara. Ese es el funcionamiento de un transistor. Veamos la siguiente diapositiva. Tipo PNP. Ahora lo tengo conectado a masa a través de una resistencia limitadora para que sea mejor el ejemplo. Lo activo y me va a prender este dispositivo. Aquí lo estoy alimentando a través de un positivo, pasa a través del cuerpo del transistor, me va a prender a ese dispositivo. Otra vez. Es como normalmente funciona un transistor. En este caso es PNP.
Si fuera NPN, pues sería inverso. Vamos a ver el tipo NPN. Perdón. Ahí lo tenemos. Está alimentado de positivo. Decimos que es NPN porque está conectado a negativo. Por aquí va a pasar este negativo y me va a prender este dispositivo. Y ahora sí lo activamos. Ahí está. Así es como funciona normalmente un transistor de tipo NPN. Y es una resistencia limitadora para que no sea el voltaje igual al que está recibiendo de este lado. Ahí está. Espero que esté entendiendo que de alguna manera esto no es con la finalidad de que seamos reparadores de radios, ni televisiones, ni de computadoras, sino comprender realmente cómo está trabajando un dispositivo dentro de una computadora y para apoyarnos para hacer un buen diagnóstico. Repito, vamos a tener que utilizar el osciloscopio. Va a ser ya muy difícil que empecemos a trabajar o que sigamos trabajando con multímetros o polímetros. Cuando el transistor funciona en conducción activa, se dice que está trabajando en amplificación, es decir, se determina la corriente entre emisor y colector regulando la corriente de base. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo un transistor de tipo PNP. Entonces P lo tengo conectado a positivo, N lo voy a excitar a la base para que me deje pasar este voltaje. Si yo aplico por aquí un voltaje muy pequeño, por supuesto que la tensión que va a pasar por aquí va a ser menor. Si aplico un poquito más de tensión negativa, va a dejar fluir más amperaje y me va a encender mucho más este foco. Esto es lo que tratamos de entender bajo estas fórmulas. Repito, sé que es un poco difícil entenderlo a la primera. Tipo NPN. Al igual aquí tenemos dos esquemas. Ahora tengo conectado a negativo el transistor, lo voy a excitar con un positivo. Si aplico menor voltaje o menor amperaje, va a ser muy poco el flujo de voltaje a través del transistor. Si lo activo con un poco más de amperaje y de voltaje, entonces va a dejar pasar también mayor amperaje y me va a perder más iluminado este foco. Vamos a ver otro tipo de transistores bien especiales, que sería el transistor Darlington. El transistor Darlington en su aspecto externo no difiere mucho de un transistor normal, ya que posee tres electrodos, que es el emisor, colector y base. Interiormente presenta dos transistores montados en cascada, es decir que en la salida del primer transistor es la entrada de un segundo transistor, con sus respectivas resistencias de polarización. Si el interruptor establece la corriente por la base T21, vamos a verlo. Pues por aquí activo, dice que establece un voltaje por aquí a T21, creando una corriente de colector que polariza la base de T22. Entonces, vamos a ver, aquí tengo un voltaje, aquí va a pasar voltaje, me va a activar a este. Como lo tengo conectado a voltaje, va a pasar voltaje y llega a este sistema de carga. Si yo desconecto este, por supuesto que la tensión de voltaje desaparece y este sistema se va a desactivar. La ventaja de este transistor es debido a su gran ganancia, ya que la corriente de base necesaria para hacer conducir el circuito emisor-colector es mucho más pequeña que el caso del montaje de un solo transistor. De esta forma se aplica prácticamente toda la corriente del emisor a la carga a través del colector. Entonces quiere decir que toda esta carga se va a ir directamente hacia mi sistema que tenemos por activar. Y aquí está el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Pienso que le vamos a dar otra repasadita
para que quede mejor explicado. Dice, la corriente de excitación se controla mediante el transistor T3, que sería este. Ya sabemos que es uno de tipo NPN porque está conectado el emisor a negativo, lo voy a excitar con un positivo y lo que va a salir por aquí va a ser un negativo. Dice que cierra y abre el circuito dejando pasar o anulando dicha corriente. Se refiere a la corriente que pueda estar pasando por aquí. El control de la tensión regulada se efectúa mediante el transistor T1. Este transistor T1 también es un NPN porque está conectado a masa y lo que va a mandar aquí va a ser una masa a esta línea. Y con lo que lo voy a excitar va a ser con un voltaje. Este voltaje va a ser de alguna manera reducido por la conexión de esta resistencia que va a masa, siendo inferior a lo que pudiera tener esta parte para que se pueda activar este transistor. Continuamos. Estando el alternador parado, al cerrar el interruptor I, que ya vimos que es este, la tensión en los bornes del alternador será la del acumulador, o sea de aproximadamente 12.3, 12.4 volts. Y la tensión en el punto B con respecto a la, aquí, con respecto a la, va a ser menor o va a ser inferior a la del diodo Zener. Recordemos que la tensión de este diodo Zener es de 6.8 volts, no existiendo conducción a través de él y en consecuencia tampoco el transistor T1. Entonces quiere decir que si no pasa el voltaje, este transistor no va a estar conduciendo y va a estar hasta aquí la masa, no va a activar este transistor. Esta situación da lugar a que establezca una corriente de signo positivo en la base del transistor T2. Entonces quiere decir que esta tensión va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque aquí vean, tengo una alimentación que está pasando a través de una resistencia y si yo le mido aquí voy a tener voltaje y voy a tener 12 volts, aunque esta resistencia sea alta. Lo que va a reducirme aquí va a ser amperaje. Y se permitiendo el paso de la corriente a través del mismo. Entonces quiere decir que este voltaje va a pasar a través de este, me va a excitar a este transistor. Entonces este transistor va a estar conectando su masa hacia esta parte, hacia lo que es el rotor. Entonces cuando yo pongo el interruptor en ignición, cero circuito, como tengo una masa a través del embobinado, me va a prender el foco del alternador. Arranco el vehículo, empieza a generar su campo magnético, induce un voltaje, lo rectifican los diodos, que ya sabemos que son compuertas, se eleva el voltaje, aquí una elevación de voltaje, rebasa la tensión Zener, pasa el voltaje, excita el transistor, manda una masa y aquí esta masa va a dejar que pase este voltaje. Lo que va a hacer es que va a desconectar a este y este también se va a desconectar, quedando esta parte, esta área con polaridad positiva. Como ya no está cargando, va a esperar a que baje la tensión, llega otra vez a los 12 puntos y cachito. Aquí tengo las 6 y fracción, no rebasa la tensión Zener, desconecta esto y otra vez vuelve a hacer el mismo proceso. Espero que se haya entendido, que se haya explicado. Y pasamos a lo interesante, que es el osciloscopio, que es una herramienta, la verdad, muy eficaz para hacer diagnósticos efectivos, profesionales y en muy poco tiempo. Si conocemos cómo trabajan los sistemas automotrices, vamos a hablar específicamente de Ford, de General Motors o de Nissan, sé cuáles son las señales. Yo les aseguro que máximo se llevan ustedes 15 minutos en revisar todo un sistema de inyección electrónica. Entonces esta es una herramienta que nos va a ahorrar tiempo, nos va a dar la oportunidad de ganar más dinero. Pero pues para esto obviamente vamos a ver cómo funciona. Bien, dice el osciloscopio. El multímetro o polímetro, ya sea del tipo analógico o digital, informa únicamente de los valores medios o eficaces. Más adelante vamos a ver qué es un valor eficaz, lo vamos a calcular.
ya que su forma de trabajo le impide seguir punto a punto la señal que se le aplique. El osciloscopio permite visualizar las formas y variaciones en tiempo de las señales que se apliquen a sus entradas. Aquí tenemos el ejemplo de un osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medida que presenta en la pantalla una imagen gráfica de una señal eléctrica. Esta imagen muestra cómo cambia la señal a medida que transcurre el tiempo. Entonces, por aquí vamos a observar el tiempo y de este lado vamos a observar la tensión o voltaje. También le vamos a dar nombre a este tiempo y también le vamos a dar nombre a este voltaje un poco más adelante. La imagen es trazada sobre una pantalla en la que se produce un eje de coordenadas que sería tensión, tiempo. Tensión va a ser voltaje y el tiempo lo vamos a medir de este lado. Entonces podemos decir que verticalmente vamos a medir tensión o voltaje y tiempo lo vamos a medir horizontalmente en cualquier osciloscopio, cualquier marca de osciloscopio. Ahorita vamos a generalizarlo, no podemos hablar de un osciloscopio en específico, vamos a tratar de generalizarlo. Esto permite determinar los valores de tiempo y tensión de una señal, así como la frecuencia, tipos de impulso, ciclos de trabajo. Lo que conocemos como DLRCO, Duty Cycle. Tenemos osciloscopios analógicos y osciloscopios digitales, igual que los multímetros, como lo habíamos comentado. El osciloscopio analógico funciona mediante la aplicación directa de la tensión que mide un haz de electrones que recorre la pantalla. Esto quiere decir que aquí únicamente vamos a ver puros pulsitos, no vamos a ver una imagen tan clara como la que tenemos aquí. Y como no estamos acostumbrados a leer los puntitos, se nos va a dificultar el hacer un trazo imaginario sobre esta señal. Entonces, lo único que vamos a ver van a ser puntos que van a estar moviéndose de un lado hacia otro. Entonces va a ser difícil que estemos interpretando ese tipo de señales. A nosotros lo que nos va a convenir va a ser tener un osciloscopio digital. Este osciloscopio digital toma muestras de la señal a intervalos discretos de tiempo, almacenándolas en su memoria como puntos de la forma de onda. Mediante esta información el osciloscopio reconstruye las formas de onda en la pantalla. Entonces ya los vamos a ver como una imagen gráfica como la que tenemos aquí en este ejemplo. Vamos a hacer un poco de los controles. Obviamente depende de la marca del osciloscopio. Pues no vamos a mencionar ahorita nombres de osciloscopio porque ahorita no nos van a pagar el comercial, pero vamos a tratar de generalizarlos. Una serie de controles situados en el panel frontal permite ajustar tamaño de la imagen, controlar su desplazamiento y medir su valor. Aquí tengo control horizontal que sería tiempo. Base de tiempos actúan sobre la velocidad de barrido del punto luminoso sobre la pantalla. Es que aquí le voy a dar el tiempo de la imagen. Hay que tener mucho cuidado con esta señal porque a veces las señales son tan rápidas que no alcanzamos nosotros a graduar bien nuestro osciloscopio y a lo mejor no las alcanzamos a ver bien definidas. Entonces hay que mover tiempos. Control vertical. Aquí me va a decir qué voltaje es el que le voy a dar como característica a mi osciloscopio para poderlo medir. Atenuar o amplificar la señal y modificar el tamaño de la imagen para que pueda adaptarse a la pantalla y que se vea perfectamente visible. La pantalla o display es un área de cristal líquido, lo que comúnmente conocemos como LCD, que forma una matriz de centenares de puntos que también se llaman píxeles, que al ser polarizados debidamente cambian su transparencia. El contraste entre opacos y transparentes constituyen el trazado. Y aquí tenemos una pantalla cuadricular que nos la vamos a encontrar en todos los osciloscopios. Aquí tengo una señal. Vamos a repetirla otra vez. Ahí está. Así es como lo vamos a ver. Forma de onda. Línea cero de referencia. Tomen en consideración que esto es para un solo canal.
Hay osciloscopios que traen normalmente 2 canales o 4 canales. Hay algunos que traen hasta 8 canales, pero son muy caros, muy difíciles de encontrar. Los que normalmente vamos a utilizar nosotros van a ser los de 2 o hasta los de 4 canales. Aquí, por ejemplo, me está indicando que es el canal A, puede ser canal B, puede ser canal C o puede ser canal D, los de 4 canales para medir 4 cosas diferentes. Entonces aquí me está indicando que este es el punto 0 del canal A. Aquí me está diciendo la tensión por división, que serían 2 volts por división. Si hablo de tensión, vamos a hablar que esto lo vamos a leer verticalmente. Aquí me está indicando que cada cuadro equivale exactamente a 2 volts. Si yo quisiera medir esta señal que tengo aquí en la imagen, vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 prácticamente, 6 cuadros por 2, será una señal de 12 volts. Aquí me está indicando el tiempo por división, que serán 10 milisegundos por división. Esto me está indicando que cada cuadro, así horizontalmente, equivale a 10 milisegundos. Cada cuadrito vale 10 milisegundos. Entonces vamos a ver cuánto dura una señal completa. Vamos a partir de este punto. Vamos a colocar, sí, de este punto. Vamos a colocar este punto. Aquí, por ejemplo, iniciaré la señal, hace su trabajo, regresa, baja y aquí inicia otra. Aquí podemos empezar la otra señal, hace su trabajo y llega aquí. Vamos a hacer el cálculo de esta. Serían 1, 2, 2 un cuarto. Entonces serían 10 milisegundos, 20 milisegundos y un cuarto serían 2.5. El total serían 22.5 milisegundos los que dura un tiempo de esta señal. Más adelante lo vamos a definir un poquito más, lo van a entender mejor.